A lo largo de la historia, los humanos han buscado comprender las complejidades de sus emociones. Desde los filósofos antiguos hasta los psicólogos modernos, la búsqueda de la salud emocional ha sido un tema central en la vida humana. Sin embargo, la Biblia ofrece una profunda sabiduría sobre este tema, verdades que trascienden el tiempo y resuenan profundamente en el alma. Historias de resiliencia, traición y perdón llenan sus páginas, señalando principios eternos para lograr la salud emocional. Pero, ¿qué significa realmente estar emocionalmente sano? ¿Es simplemente la ausencia de ira o tristeza? ¿O es una alineación más profunda con la voluntad de Dios, marcada por la paz, la alegría y el autocontrol? Hoy nos embarcamos en un viaje para descubrir estas verdades, profundizando en las Escrituras para examinar lo que significa tener el corazón y la mente en paz, incluso frente a las tormentas de la vida. En los tranquilos rincones del corazón humano, donde habitan las emociones, existe un delicado equilibrio, un hilo invisible tejido con la esencia misma de quienes somos. ¿Pero qué significa poseer verdaderamente salud emocional? ¿Es simplemente el fugaz sentimiento de alegría que va y viene con las circunstancias, o es algo más profundo, algo que nos sostiene cuando las tormentas de la vida azotan? La Biblia, en su infinita sabiduría, ofrece una perspectiva que trasciende nuestra comprensión moderna. La salud emocional, como revelan las Escrituras, no es una oleada momentánea de felicidad o una sensación fugaz de paz. Es la resiliencia silenciosa que se mantiene firme frente a la adversidad, la fe firme que se mantiene firme cuando los vientos de la vida soplan fríos y duros. La salud emocional, en su forma más auténtica, es una expresión de la fuerza divina, una fuerza que no cede ante la presión, sino que se fortalece a medida que aprende a confiar en Dios. En el libro de Proverbios, las palabras resuenan a través de los tiempos, hablándonos de un tiempo pasado pero que siguen siendo tan relevantes para nuestras vidas hoy. Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él brota todo lo que haces. Proverbios 4:23. Estas palabras no son una mera sugerencia sino un mandato divino. Nos recuerdan que el corazón, con todas sus emociones, es la fuente de todo lo que fluye de nosotros, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras mismas actitudes. Proteger el corazón es proteger la fuente misma de la vida. ¿Pero qué significa guardar nuestro corazón? Significa que debemos estar atentos a las fuerzas que buscan corromper nuestro ser interior, la ira que amenaza con nublar nuestro juicio, la amargura que se pudre en el alma, el miedo que nos roba la paz. El corazón, en términos bíblicos, no es solo el asiento de nuestras emociones, es el centro de nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestra brújula moral. Si se permite que el corazón se envenene con emociones negativas, entonces las acciones que fluyen de él también se verán contaminadas. Un corazón sano, por otro lado, es aquel que refleja la pureza del amor y el carácter de Dios. Es un corazón que cultiva la bondad incluso cuando se encuentra con hostilidad, que muestra paciencia cuando otros fallan y que ofrece perdón cuando se le ofende. Estas no son meras cualidades a las que aspiramos, son los atributos mismos de Dios mismo, quien nos llama a emular su naturaleza en todas las cosas. Un corazón emocionalmente sano es aquel que refleja el carácter de Dios, quien es lento para la ira y abunda en amor. Pero ¿cómo se llega a tal estado? No es una tarea fácil, porque el mundo que nos rodea está lleno de tentaciones que buscan desviar nuestro corazón del camino de la justicia. El apóstol Pablo, en sus cartas, habla de la batalla que enfrentamos como creyentes, la batalla entre los deseos de la carne y el llamado del espíritu. La salud emocional, por tanto, requiere algo más que pensamiento positivo o fuerza de voluntad, requiere disciplina, oración y una profunda confianza en la palabra de Dios. Esto lo vemos demostrado en las vidas de los grandes hombres y mujeres de fe que nos precedieron. David,
El hombre conforme al corazón de Dios, enfrentó momentos de intensa agitación emocional. No era ajeno al dolor, la ira o la desesperación. Sin embargo, a pesar de todo, sabía a quién acudir. Cuando su corazón estaba quebrantado, derramó su alma ante Dios en salmos de lamento. Cuando sus enemigos lo persiguieron, invocó al Señor para que lo liberara. Y cuando vaciló en su propio pecado, se arrepintió humildemente y buscó el perdón de Dios. El ejemplo de David nos enseña que la salud emocional no es la ausencia de lucha, sino la capacidad de convertir nuestras luchas en oportunidades de crecimiento espiritual. Es a través de nuestros momentos de dolor, ira y tristeza que aprendemos a inclinarnos más profundamente hacia la presencia de Dios. La salud emocional, entonces, no se trata de reprimir las emociones o fingir que no existen. Se trata de reconocerlos, entregarlos a Dios y permitir que su gracia los transforme. La Biblia también habla de la importancia de renovar la mente en Romanos 12:2, diciendo, no os conforméis al modelo de este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente. La salud emocional requiere un proceso continuo de renovación de la mente, un proceso en el que permitimos que la verdad de Dios reemplace las mentiras y distorsiones que el mundo busca sembrar en nuestros corazones. Cuando alineamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, nuestras emociones hacen lo mismo. Comenzamos a vernos a nosotros mismos, a los demás y a nuestras circunstancias a través del lente del amor y el propósito de Dios, en lugar de a través del lente del miedo o la desesperación. Pero incluso cuando buscamos la salud emocional, debemos recordar que es un viaje que dura toda la vida. Habrá momentos de fracaso, momentos en los que nuestras emociones se apoderarán de nosotros, cuando la ira estalla o la tristeza nos abruma. Pero Dios es paciente con nosotros y siempre está obrando, refinándonos y haciéndonos más como Él. Al final, la salud emocional no se trata de alcanzar la perfección, se trata de aprender a caminar en la gracia y la fuerza de Dios, día a día. Se trata de cultivar un corazón que busca la voluntad de Dios, un corazón que está dispuesto a ser transformado por su amor. Y en este proceso encontramos la paz que el mundo no puede ofrecer, una paz que protege nuestros corazones y nuestras mentes, sin importar las circunstancias que nos rodean. Mientras continuamos este viaje de salud emocional, recordemos que no es algo que logremos por nuestra cuenta. Es Dios quien obra en nosotros el querer y el actuar según su buen propósito. Él es quien guarda nuestros corazones, sana nuestras heridas y transforma nuestras emociones en vasos de su gloria. Y es a través de Él que encontramos la fuerza para navegar los altibajos de la vida con gracia y resiliencia. Hay susurros en el alma, suaves pero insistentes, que señalan que algo anda mal, algo invisible pero que se siente profundamente. Estos susurros, aunque sutiles, suelen ser los primeros signos de un problema mucho más profundo. La enfermedad emocional no siempre es ruidosa o dramática, a veces, se esconde debajo de la superficie, royendo silenciosamente el tejido mismo de nuestras vidas. Es en estos lugares tranquilos donde las semillas de la destrucción pueden echar raíces. Puede que no los reconozcamos de inmediato, pero su presencia es inconfundible cuando los miramos de cerca. Quizás notemos una irritabilidad creciente, una impaciencia que aumenta ante la menor provocación. Podría ser una preocupación constante y persistente que se niega a dejarlo ir, un sentimiento de que algo anda mal pero que es incapaz de identificar exactamente qué es. O tal vez sea una dificultad para perdonar. Algo dentro de nosotros nos mantiene atados a heridas del pasado, incapaces de liberar la amargura que se aferra a nuestros corazones. Estos son los síntomas sutiles de la enfermedad emocional, síntomas que pueden crecer con el tiempo si no se controlan. Pero no siguen siendo inofensivos. Así como una grieta en una presa puede eventualmente provocar una inundación catastrófica,
las emociones desenfrenadas también pueden causar daños irreparables. La Biblia, en su profunda sabiduría, presenta vívidos cuadros de lo que puede suceder cuando las emociones no se manejan de la manera correcta. Uno de los ejemplos más claros se puede encontrar en la historia de Caín y Abel, una historia que ha resonado a través de generaciones como una advertencia y una lección. Caín y Abel, hermanos nacidos de la misma carne, son recordados no solo por sus ofrendas a Dios sino también por las emociones profundas y destructivas que se enconaron entre ellos. Cuando Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel, algo dentro de Caín se rompió. No fue solo decepción o confusión, esas emociones son naturales y se pueden superar. No, fueron la ira y los celos los que echaron raíces en el corazón de Caín, y de estas emociones comenzó a brotar una semilla de pecado. La Biblia nos dice que el rostro de Caín decayó, su corazón se endureció de ira. Pero la cosa no quedó ahí. En lugar de abordar la ira que sentía, eligiendo confrontarla, arrepentirse de ella y buscar la reconciliación, Caín permitió que se pudriera. Cuanto más lo dejaba permanecer, más fuerte se volvía y eventualmente lo consumía. No pasó mucho tiempo antes de que Caín, en su ira ciega, se levantara y golpeara a su hermano Abel, matándolo en un ataque de celos. El resultado fue trágico, pero el camino hacia la destrucción comenzó con algo mucho menos visible, un sentimiento de rechazo, una oleada de ira y una negativa a dejar ir la amargura de su corazón. Esta historia es un trágico recordatorio del poder que pueden tener las emociones desenfrenadas. Nos revela una verdad escalofriante: cuando permitimos que nuestras emociones, ya sea ira, celos o incluso frustración, no se atiendan, pueden convertirse en algo mucho más peligroso. Así como la ira desenfrenada de Caín condujo al asesinato, también nuestras emociones no resueltas pueden conducir a la destrucción de nuestras propias vidas. Puede que no sea un asesinato literal, pero ¿con qué frecuencia hemos permitido que nuestras emociones desenfrenadas destruyan relaciones, sueños o incluso nuestra propia tranquilidad? ¿Cuántas veces hemos permitido, como Caín, que una semilla de ira o amargura se convierta en algo que nos daña a nosotros y a quienes nos rodean? La pregunta entonces es, ¿con qué frecuencia dejamos que nuestras emociones nos controlen y no al revés? Los signos suelen ser sutiles al principio: irritabilidad que parece trivial, preocupación que parece inofensiva, resentimiento que parece justificado. Pero estas son precisamente las cosas que, si no se controlan, pueden pudrirse y crecer, conduciendo eventualmente a una catástrofe mayor. Y a menudo, no se trata solo de un momento de emoción desenfrenada. Es la acumulación de estos momentos a lo largo del tiempo, cuando continuamente ignoramos las señales de advertencia, cuando nos negamos a enfrentar las emociones que amenazan con tomar el control. Con el tiempo, estas emociones desenfrenadas se transforman en algo mucho más destructivo. Pero la buena noticia es la siguiente: reconocer los síntomas es el primer paso hacia la curación. En el momento en que reconocemos que algo no está del todo bien, que nuestro estado emocional está desequilibrado, abrimos la puerta a la transformación. Ya no permitimos que nuestras emociones dicten nuestras acciones. En cambio, invitamos a Dios a esos lugares de lucha, pidiendo su guía, su sabiduría y su poder sanador para restaurar nuestra salud emocional. Así como Dios vino a Caín, advirtiéndole que el pecado estaba agachado a su puerta, listo para alcanzarlo, así también Dios se acerca a nosotros en nuestros momentos de confusión emocional. Él nos llama a enfrentar nuestras emociones, no escondiéndonos de ellas, sino sacándolas a la luz donde Él pueda sanarlas. Sin embargo, este reconocimiento de la insalubridad emocional no siempre es fácil. Requiere un nivel de autoconciencia y honestidad que puede resultar incómodo.
Significa enfrentar la verdad sobre nosotros mismos, sobre cómo respondemos a las situaciones y sobre los patrones que pueden haberse arraigado en nuestros corazones. Es fácil descartar nuestras emociones o intentar reprimirlas, pero hacerlo solo permite que se fortalezcan. Sin embargo, cuando los presentamos ante Dios, Él puede tomar lo que está roto y repararlo. Pero el proceso de curación no ocurre de la noche a la mañana. Es un viaje que requiere paciencia, autorreflexión y voluntad de dejar que Dios transforme nuestros corazones. Y si bien los síntomas de la enfermedad emocional pueden parecer sutiles, son precisamente las cosas que Dios quiere sanar. A través de su palabra, de la oración y del apoyo de su pueblo, podemos comenzar a abordar esas emociones profundamente arraigadas que amenazan con consumirnos. La historia de Caín y Abel no es solo una historia de pecado y consecuencias, también es una historia de gracia, un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a ofrecernos una salida a nuestras luchas emocionales. Incluso en el momento de mayor fracaso de Caín, Dios mostró misericordia. Advirtió a Caín del peligro que le esperaba, dándole la oportunidad de arrepentirse y apartarse del camino de destrucción. Esta misma gracia está disponible para nosotros hoy. Cuando reconocemos los síntomas de la enfermedad emocional, se nos presenta una oportunidad, una invitación divina a llevar nuestras emociones ante Dios, buscar su curación y encontrar paz en su presencia. Entonces, tomemos un momento para reflexionar. ¿Hay áreas en nuestro corazón donde se están arraigando emociones desenfrenadas? ¿Estamos permitiendo que la irritabilidad, la preocupación o el resentimiento controlen nuestras acciones? Si es así, aún no es demasiado tarde para cambiar. Como Caín, podemos elegir enfrentar nuestras emociones, confrontarlas con la ayuda de Dios y permitirle que las transforme en algo hermoso. A través de este proceso, podemos encontrar la salud emocional que Dios desea para nosotros, una salud que trae paz, alegría y sanación a cada área de nuestra vida. Perdón, una palabra tan simple, pero que tiene el peso de un profundo significado. Es un concepto que muchos pueden comprender en teoría, pero en la práctica puede parecer casi imposible de ofrecer, especialmente cuando las heridas son profundas, el dolor es crudo y la traición es personal. Pero dentro de las páginas de las Escrituras, nos enfrentamos a un desafío radical. El perdón no es solo un acto de gracia, es el fundamento mismo de la salud emocional. Las enseñanzas de Jesús sobre el perdón son revolucionarias. Desafían la comprensión y la comodidad humanas, llamándonos a algo más elevado, algo más allá de nuestras tendencias naturales. En Mateo 18, 21-22, Pedro, en su honesta pregunta, le pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Parece razonable, ¿no? Seguramente, después de sufrir la misma ofensa varias veces, el perdón tiene sus límites. Pero Jesús, en su respuesta, abre una puerta a una forma de vida completamente diferente. Te lo digo, no 7 veces, sino 77 veces. Esta afirmación, a primera vista, podría parecer poco práctica e incluso irrazonable. ¿Perdonar 77 veces? El costo emocional de tal perdón está más allá de lo que muchos de nosotros nos sentimos capaces de hacer. Y, sin embargo, Jesús no ofrece un número literal sino una forma de ser, una invitación a cultivar un corazón que refleje la misericordia ilimitada de Dios. Nos llama a perdonar no porque sea fácil o merecido, sino porque es el camino hacia la verdadera libertad. Al perdonar, liberamos las cadenas de amargura y ira que nos atan, y en esa liberación, somos liberados. El perdón no se trata de excusar los errores que nos han hecho. No se trata de fingir que el dolor nunca ocurrió o que la injusticia fue de algún modo insignificante.
Se trata de dejar de lado la carga emocional y espiritual que conlleva aferrarse a la ira y el resentimiento. Mientras alberguemos falta de perdón en nuestro corazón, seguiremos esclavizados por el dolor que se nos inflige. Pero cuando perdonamos, rompemos esas cadenas. Salimos de la prisión de la amargura y entramos en la luz de la curación. En la vida de José encontramos uno de los ejemplos más claros y poderosos de perdón en la Biblia. José, el amado hijo de Jacob, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por quienes deberían haberlo protegido, quienes deberían haber sido sus mayores aliados. Fue arrojado al abismo del sufrimiento, abandonado para soportar dificultades que pocos podían imaginar. Y, sin embargo, cuando José finalmente llegó al poder en Egipto, sus hermanos, los mismos que le habían hecho daño, se presentaron ante él, vulnerables y desesperados. ¿Qué haría José? ¿Cómo respondería a quienes le habían causado tanto dolor? El momento del ajuste de cuentas llegó cuando José reveló su verdadera identidad a sus hermanos. Su miedo y culpa eran palpables cuando se dieron cuenta del poder que ahora ejercía. Pero la respuesta de José no fue de venganza o amargura. En cambio, con increíble gracia, pronunció palabras que marcarían para siempre el poder transformador del perdón. Vosotros pensasteis hacerme daño, pero Dios lo dispuso para bien, dijo en Génesis 50 horas y 20 minutos. A pesar de la profundidad de la traición, a pesar de los años de sufrimiento que había soportado, José pudo ver la mano de Dios en medio de su dolor. Pudo perdonar, no porque sus hermanos lo merecieran, sino porque confió en la soberanía suprema de Dios sobre su vida. El perdón de José no fue solo un acto de misericordia hacia sus hermanos, fue un acto de curación para sí mismo. Al elegir perdonar, se liberó de las garras de las heridas del pasado y, al hacerlo, restauró la relación con su familia. La libertad emocional que experimentó no solo trajo paz a su propio corazón, sino que también allanó el camino para la reconciliación y la sanación dentro de su familia. El perdón, como lo demostró José, no es simplemente un acto individual, tiene el poder de restaurar relaciones y curar heridas que parecen irreparables. El poder del perdón reside en su capacidad de romper el ciclo del dolor y la amargura. Cuando nos aferramos a la falta de perdón, perpetuamos el dolor. Seguimos atrapados en el pasado, incapaces de avanzar. Pero cuando perdonamos, creamos un nuevo futuro, uno en el que puede tener lugar la curación y en el que puede reinar la paz. El perdón abre la puerta al tipo de libertad emocional que nos permite experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que proviene no de la ausencia de conflicto, sino de la presencia de Dios en medio de nuestro dolor. El perdón también refleja el corazón de Dios. Como creyentes, estamos llamados a reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Y el corazón de Dios es de misericordia ilimitada. A lo largo de las Escrituras, vemos la búsqueda incesante de la reconciliación. En el Antiguo Testamento, Dios continuamente extiende gracia a los israelitas a pesar de su constante rebelión. En el Nuevo Testamento, el acto supremo de perdón se encuentra en el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús, que no conoció pecado, cargó con el peso de todos los pecados de la humanidad, ofreciendo perdón a quienes lo crucificaron. Este es el tipo de perdón al que estamos llamados, un perdón que refleja la misericordia de Dios, un perdón que no depende de la dignidad del ofensor, sino del carácter de quien perdona. El perdón, entonces, no es solo un acto personal. Es un reflejo de la voluntad de Dios para nosotros y para el mundo. Al perdonar a los demás, alineamos nuestro corazón con el suyo. Participamos en su obra redentora. Nos convertimos en conductos de su gracia, ofreciendo la misma misericordia que nosotros mismos hemos recibido. Este acto de perdón no es fácil,
pero sí transformador. Trae curación no solo al que perdona, sino también al que es perdonado. Rompe el ciclo del pecado y el dolor, creando espacio para la redención y la restauración. Al reflexionar sobre el papel del perdón en la salud emocional, nos enfrentamos a una poderosa verdad: el perdón no es solo por el bien de los demás, sino también por el nuestro. Cuando elegimos perdonar, elegimos liberarnos de las cadenas de la amargura y el resentimiento que pueden destruir nuestro bienestar emocional. Al perdonar, encontramos la libertad de sanar, de avanzar y de experimentar la paz que solo Dios puede brindar. Es una paz que trasciende el entendimiento humano, una paz que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. De esta forma, el perdón se convierte en una piedra angular de la salud emocional. No es una mera sugerencia o un ideal lejano, es una necesidad para vivir la vida que Dios quiere para nosotros. A través del perdón, somos liberados de la agitación emocional que amenaza con consumirnos. Podemos caminar en la plenitud de la paz de Dios, sabiendo que, como José, podemos confiar en que Dios obrará todas las cosas para bien, incluso las cosas dolorosas e injustas que podamos enfrentar. En el perdón, descubrimos el poder de la salud emocional, una salud arraigada en la misericordia y la gracia de Dios, una salud que nos permite vivir en paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. El viaje a través de la salud emocional no consiste en evitar o negar el dolor, sino más bien en un acto profundo de confianza, confiar en que Dios no solo es consciente de nuestras luchas, sino que está presente en medio de ellas, esperando para guiarnos. El mundo puede ofrecer comodidades pasajeras, distracciones temporales o seguridades vacías, pero la Biblia nos invita a algo más profundo, algo más duradero. El Salmo 34 horas y 18 minutos contiene esta promesa: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Este versículo no es solo una fuente de consuelo, es una puerta de entrada a una comprensión más profunda de lo que significa confiarle a Dios nuestras emociones, particularmente en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad. En nuestro mundo, el dolor emocional a menudo puede resultar aislante, abrumador y, en ocasiones, incluso irremediable. Pero las Escrituras revelan que es precisamente en nuestro quebrantamiento que Dios se acerca. Es en lo más profundo de nuestro dolor, cuando nos sentimos más distantes, que Él está más cerca de nosotros. Él no rehúye nuestra angustia ni nuestro dolor. En cambio, Él nos ofrece su presencia, una presencia que es más que un simple bálsamo para nuestras heridas, es la fuente misma de curación. Cuando confiamos a Dios nuestras emociones, nos abrimos a la posibilidad de una transformación divina, donde nuestro dolor se encuentra con su paz, nuestro miedo con su coraje y nuestra desesperación con su esperanza. La vida del rey David es un testimonio de esta verdad. Descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, la vida de David no fue nada fácil. Enfrentó la traición, la soledad, la tristeza e incluso el inquietante espectro de su propio pecado. Sin embargo, a lo largo de su tumultuoso viaje, David constantemente recurrió a Dios. Sus salmos están llenos de emoción cruda, revelando la profundidad de su dolor y la honestidad de su alma. No ocultó su enfado, su confusión ni su sensación de abandono. En cambio, llevó estas emociones ante Dios, confiando en que, en su presencia, sus luchas serían afrontadas con comprensión y misericordia. Considere los salmos que David escribió en tiempos de angustia. En el Salmo 42, David derrama su alma y pregunta: ¿por qué, alma mía, estás abatida? ¿Por qué estoy tan perturbado dentro de mí? Sus palabras no son pulidas ni dignas, son los gritos de un hombre que está profundamente agitado. Sin embargo, incluso en medio de su desmoronamiento emocional, David no se aleja de Dios. En cambio,
pregunta, se lamenta y, sin embargo, siempre vuelve sus ojos hacia Dios en busca de la respuesta. Es esta vulnerabilidad, esta voluntad de enfrentar la oscuridad de su propio corazón y presentarla ante Dios, lo que hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios. Comprendió algo profundo, que en momentos de desesperación emocional, no es la fuerza o el estoicismo lo que sana, sino el acto de confiarle a Dios nuestro dolor. Confiarle a Dios nuestras emociones no significa negarlas o reprimirlas. Con demasiada frecuencia, se nos enseña a ocultar nuestro dolor, a enmascarar nuestro miedo o a descartar nuestro dolor como debilidad. Pero la Biblia nos llama a tomar un camino diferente, uno en el que nuestra honestidad emocional no solo sea aceptada sino bienvenida por Dios. Esto es lo que hace que la confianza sea tan radical. No se trata de fingir que estamos bien cuando no lo estamos. Se trata de presentarnos ante Dios en todo nuestro quebrantamiento y permitirle ser quien nos sane, restaure y fortalezca. Significa presentar nuestro miedo, nuestra ira, nuestra tristeza y nuestra ansiedad ante Él, confiando en que Él nos encontrará en medio de esas emociones, brindándonos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es importante entender que confiar nuestras emociones a Dios no es una rendición pasiva, es una decisión activa de entregarle nuestras emociones. Este acto de rendición requiere fe, la fe en que Dios es lo suficientemente grande como para manejar nuestros miedos más profundos, nuestros pensamientos más oscuros y nuestros recuerdos más dolorosos. Requiere la creencia de que Dios no nos ve como débiles o tontos por tener emociones, sino que nos ve como sus amados hijos que necesitan desesperadamente su ayuda. Cuando confiamos a Dios nuestras emociones, reconocemos su soberanía sobre cada parte de nuestras vidas, incluidas las partes que se sienten demasiado crudas, demasiado rotas o demasiado difíciles de afrontar. Considere la historia de Jesús en el huerto de Getsemaní. La noche antes de su crucifixión, estaba abrumado por el dolor hasta el punto de morir. Experimentó un nivel de angustia emocional que ninguno de nosotros pudo comprender por completo. Y, sin embargo, él no rehuyó sus emociones. En cambio, los llevó ante su Padre en oración, derramando su corazón de la manera más honesta posible. Mi alma está abrumada por un dolor hasta la muerte, confesó. Jesús, en su momento más oscuro, nos mostró que no hay emoción demasiado pesada ni dolor demasiado profundo que no podamos llevar a Dios. Su confianza en el Padre no estaba en su capacidad de reprimir sus sentimientos sino en la capacidad del Padre de caminar con Él a través de ellos. Este acto de acudir a Dios, incluso en el dolor emocional más intenso, es un modelo para todos nosotros. Demuestra que confiarle a Dios nuestras emociones no se trata de negar lo que sentimos, sino de confiar en que Dios redimirá esos sentimientos. Podemos confiar en que Él no nos rechazará cuando acudamos a Él en nuestra angustia. Él está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Esta confianza no siempre promete un alivio inmediato, pero nos asegura que nunca estaremos solos en nuestro dolor. Promete que Dios nos encontrará en nuestro dolor, proporcionándonos el consuelo, la guía y la fuerza que necesitamos para soportar. El proceso de confiarle a Dios nuestras emociones puede ser difícil, especialmente cuando estamos en medio del sufrimiento. Pero también es uno de los actos de fe más poderosos que podemos emprender. Nos obliga a enfrentar las mismas cosas que nos hacen sentir vulnerables y temerosos y a ponerlas en manos de un Dios que es más que capaz de llevarlas. Nos permite experimentar la paz que solo Él puede proporcionar, una paz que trasciende el entendimiento humano, una paz que protege nuestros corazones y nuestras mentes. Confiarle a Dios nuestras emociones también implica aprender a esperar su tiempo. En medio del dolor, es fácil querer respuestas inmediatas o un alivio rápido. Sin embargo, como vemos en las vidas de David,
Jesús y muchos otros, el tiempo de Dios a menudo es diferente al nuestro. Confiarle a Dios nuestras emociones requiere paciencia, la voluntad de permitir que Dios obre en nosotros, nos moldee a través de nuestro dolor y nos sane en su momento perfecto. Es en esta espera que nuestra fe se fortalece y nuestro carácter se refina. Finalmente, confiarle a Dios nuestras emociones conduce a la transformación. A medida que continuamente presentamos nuestras emociones ante Dios, permitiéndole que nos guíe y sane, nos volvemos cada vez más como Él. Nuestra confianza en Él se profundiza y nuestra salud emocional se convierte en un reflejo de su amor, gracia y paz. En este proceso, aprendemos no solo a confiarle a Dios nuestras emociones, sino también a experimentar su salud emocional, que está marcada por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Un gozo que permanece incluso en el sufrimiento y un amor que trasciende todas las circunstancias. De esta manera, confiar nuestras emociones a Dios se convierte no solo en una forma de afrontar el dolor, sino en un proceso transformador que conduce a la madurez emocional y al crecimiento espiritual. A través de esta confianza, encontramos curación para nuestras heridas, consuelo para nuestro dolor y fuerza para nuestro viaje. Llegamos a comprender que Dios no está distante de nuestras emociones, sino que está íntimamente involucrado en cada aspecto de nuestras vidas, listo para encontrarse con nosotros en nuestro dolor y ayudarnos a superarlo. La salud emocional a menudo se considera un concepto complejo y difícil de alcanzar que muchos buscan pero pocos parecen entender realmente. Sin embargo, la Biblia, en su sabiduría eterna, ofrece un camino hacia la salud emocional que es a la vez accesible y transformador. Los pasos delineados en las Escrituras no son meras pautas, son invitaciones profundas a una relación más profunda con Dios, una relación que nutre el alma y ancla las emociones. El viaje hacia la salud emocional comienza con la comprensión de la conexión integral entre nuestro corazón, nuestra mente y nuestro Creador, y cómo estos elementos se entrelazan para dar forma a nuestro bienestar emocional. El primer paso en este viaje sagrado es el compromiso con la oración. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, 6-7, escribe: «Por nada estéis afanosos, sino que en toda situación, con oración y ruego, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Este versículo ofrece una profunda promesa de que en tiempos de angustia emocional, no debemos navegar solos por la agitación. En cambio, se nos invita a una conversación con Dios, una conversación que nos permite presentar nuestras preocupaciones, ansiedades y emociones ante Él con plena confianza. El acto de orar sin cesar es más que una simple orden, es una invitación a un diálogo continuo con Dios. En momentos de turbulencia emocional, es tentador retirarse hacia adentro, reprimir nuestros sentimientos y luchar en silencio. Pero Dios nos llama a poner nuestras cargas ante Él, a ofrecer nuestros corazones en vulnerabilidad y a confiar en que Él nos encontrará con la paz que sobrepasa todo entendimiento. No se trata de tener las palabras correctas ni una oración perfecta, se trata de la voluntad de volver nuestro corazón hacia Dios en nuestros momentos más honestos, sabiendo que Él nos escucha y se preocupa profundamente por nosotros. Además de la oración, la Biblia ofrece otra herramienta poderosa para la salud emocional, la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2, se nos insta a ser transformados por la renovación de vuestra mente. Esta transformación no es simplemente un cambio en los patrones de pensamiento, sino una recalibración profunda a nivel del alma que alinea nuestros pensamientos con la verdad de Dios. La batalla por la salud emocional suele comenzar en la mente. Los pensamientos negativos, las mentiras y las creencias falsas pueden enredar el corazón y crear una tormenta de confusión e inquietud.
Pero a medida que nos sumergimos en la verdad de la palabra de Dios, comenzamos a combatir estas emociones negativas y a reemplazarlas con una perspectiva arraigada en la esperanza y la gratitud. Renovar la mente requiere un esfuerzo consciente para enfocarnos en las cosas de Dios, meditar en sus promesas y llenar nuestra mente con la luz de su verdad. Significa alejarnos de las distracciones y mentiras del mundo y, en cambio, fijar nuestros pensamientos en lo que es puro, noble, correcto y verdadero. Al hacer esto, comenzamos a ver nuestras circunstancias a través del lente de la soberanía y el amor de Dios. Empezamos a ver nuestros desafíos no como obstáculos insuperables sino como oportunidades de crecimiento y transformación. Nuestra salud emocional florece cuando nuestras mentes están alineadas con la voluntad de Dios y aprendemos a navegar los altibajos de la vida con un espíritu de paz y alegría que proviene únicamente de Él. Pero la salud emocional no es un viaje que debamos recorrer solos. En Eclesiastés 4, 9-10, la Biblia destaca la importancia de la comunidad, más valen dos que uno, porque obtienen buen resultado de su trabajo. Si alguno cae, uno puede ayudar al otro a levantarse. El viaje emocional suele estar lleno de momentos de lucha, desesperación y duda. En estos momentos, es vital tener un sistema de apoyo, una comunidad de creyentes que puedan acompañarnos, animarnos y ayudarnos a llevar nuestras cargas. Dios nos ha diseñado para tener relaciones y es a través de estas relaciones que encontramos la fuerza para sanar y crecer. El poder de la comunidad reside no solo en el estímulo que recibimos sino también en la responsabilidad que proporciona. Cuando nos rodeamos de compañeros creyentes que están comprometidos a caminar con nosotros en nuestro camino hacia la salud emocional, creamos un ambiente donde la sanación puede tener lugar. Una comunidad solidaria ofrece un espacio seguro para expresar nuestras luchas, compartir nuestras victorias y orar unos por otros. Es en estos espacios de conexión auténtica donde se nos recuerda que no estamos solos en nuestro viaje, que otros caminan a nuestro lado, compartiendo nuestras cargas y levantándonos cuando caemos. Sin embargo, construir una comunidad de apoyo requiere intencionalidad. No basta simplemente con asistir a la iglesia o participar en actividades grupales, debemos invertir activamente en la vida de los demás y ser vulnerables en la nuestra. La fuerza de la comunidad cristiana se basa en el cuidado mutuo, la compasión y la fe compartida. Mientras caminamos unos junto a otros en salud emocional, aprendemos el poder de soportar las cargas de los demás, de ofrecer palabras de aliento y de orar por la curación de los demás. De esta manera, la salud emocional se convierte no solo en una búsqueda individual sino en un esfuerzo comunitario que refleja el cuerpo de Cristo en acción. Los pasos de la Biblia para lograr la salud emocional no son solo pautas prácticas, son invitaciones a una relación más profunda con Dios y unos con otros. A través de la oración, la renovación de la mente y el apoyo de la comunidad, recibimos las herramientas que necesitamos para navegar las complejidades de nuestras emociones de una manera saludable y que honre a Dios. Estos pasos no tienen como objetivo alcanzar la perfección o nunca experimentar luchas emocionales, más bien, se trata de aprender a confiar en Dios con nuestras emociones. Renovar nuestras mentes con su verdad y caminar junto con otros que están en el mismo viaje. En cada uno de estos pasos encontramos un tema subyacente, la rendición. La salud emocional requiere que entreguemos nuestras ansiedades, nuestros pensamientos negativos y nuestras cargas a Dios. Requiere que abandonemos nuestro deseo de control, nuestro miedo a la vulnerabilidad y nuestra necesidad de autosuficiencia. Cuando entregamos nuestras emociones a Dios, creamos espacio para que su sanación y su paz nos transformen. Es a través de esta entrega que descubrimos la profundidad de su amor, el poder de su gracia y la fuerza de su presencia. Mientras caminamos hacia la salud emocional, recordemos que no es un destino sino un proceso que requiere paciencia,
perseverancia y voluntad de confiar en Dios en cada paso del camino. La Biblia ofrece pasos prácticos para lograr la salud emocional, pero en última instancia, es Dios quien es la fuente de nuestra sanación y fortaleza. Al orar sin cesar, renovar nuestra mente con su verdad y buscar la comunidad con los demás, nos abrimos al poder transformador de su amor. De esta manera, nos acercamos a la salud emocional que Dios desea para cada uno de nosotros, una salud que está arraigada en su paz, su presencia y su propósito para nuestras vidas. En los rincones ocultos del corazón humano se encuentra el deseo de algo más grande, un profundo anhelo de paz, alegría y plenitud que trascienda los placeres fugaces del mundo. Este anhelo, aunque a menudo pasa desapercibido o está enterrado bajo capas de confusión, es un eco sagrado del propósito divino incrustado en la estructura misma de nuestro ser. La Biblia llama a este viaje un proceso de transformación, un movimiento del caos a la paz, de la oscuridad a la luz. En el funcionamiento silencioso y sutil de nuestras emociones, Dios nos invita a convertirnos en algo más que meros receptores de su amor. Él nos llama a reflejar su gloria en la esencia misma de quienes somos. Mientras recorremos el camino de la salud emocional, encontramos la hermosa realidad de dar el fruto del Espíritu. Esta transformación no es un logro externo, es una metamorfosis interna, arraigada en el corazón de Dios. El apóstol Pablo, en Gálatas 5, 22-23, nos da una idea de este fruto divino, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos no son rasgos que podamos fabricar mediante pura fuerza de voluntad o esfuerzo. Son el resultado natural de un corazón y una mente alineados con la voluntad de Dios, emociones que han sido santificadas, purificadas y renovadas en su presencia. Cada uno de estos frutos revela algo profundo sobre el carácter de Dios mismo. El amor, el gozo y la paz, los primeros tres frutos, hablan de un corazón que ha sido tocado por la esencia misma del amor de Dios. Cuando experimentamos salud emocional, podemos brindar amor genuino, no impulsado por deseos egoístas o agendas ocultas, sino por un amor que refleja la pureza y el altruismo de Dios. El gozo, que no depende de las circunstancias, fluye de un contentamiento profundamente arraigado en la bondad de Dios, un gozo que no puede ser sacudido por las incertidumbres de la vida. Y la paz, no como la que el mundo nos da, sino como solo Dios puede impartirla, se convierte en el fundamento de nuestro estado emocional. Aquieta nuestros corazones en medio de las tormentas y trae claridad a nuestras mentes en momentos de confusión. Los frutos restantes, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y autocontrol, continúan revelando la obra continua de Dios en nuestras vidas. La paciencia se convierte en fruto de un corazón que ha aprendido a esperar en el Señor, sabiendo que su tiempo es perfecto. La bondad y la bondad se manifiestan cuando vamos más allá de la superficialidad del interés propio para preocuparnos genuinamente por los demás. Estos frutos no se cultivan únicamente mediante el esfuerzo humano, son el derramamiento de un corazón que constantemente está siendo remodelado y refinado por la presencia de Dios. La fidelidad, la gentileza y el autocontrol reflejan la etapa final de la salud emocional, donde nuestras acciones y emociones se alinean con la verdad de Dios de una manera firme e inquebrantable. La fidelidad es el resultado de una profunda confianza en las promesas de Dios. Cuando nuestras emociones están arraigadas en su palabra, podemos mantenernos firmes frente a las pruebas. La mansedumbre se convierte en fruto de un corazón humillado ante Dios, que ya no responde con ira o amargura, sino con una fuerza tranquila que busca la reconciliación y la paz. Y el dominio propio es la evidencia de una mente que ha sido transformada, que ya no sucumbe a las pasiones e impulsos de la carne, sino que es guiada por el Espíritu Santo.
A medida que damos este fruto, nos parecemos más a Cristo, un reflejo de su amor, paz y gracia para un mundo que necesita desesperadamente sanación. La recompensa definitiva de la salud emocional no es simplemente el bienestar personal, es la capacidad de glorificar a Dios a través de la forma en que vivimos, hablamos y nos relacionamos con los demás. Cuando nuestras emociones están alineadas con su voluntad, nuestra vida se convierte en un testimonio de su bondad y fidelidad. A través de nuestra salud emocional, nos convertimos en vasos de la luz de Dios en un mundo nublado por la oscuridad. El amor, el gozo y la paz que experimentamos en Dios no deben mantenerse ocultos, deben compartirse con quienes nos rodean, acercando a otros a la fuente de nuestra fuerza y esperanza. El fruto de la salud emocional se convierte en el testimonio del poder transformador de Dios en nuestras vidas, un testimonio vivo de su capacidad para sanar, restaurar y hacer nuevas todas las cosas. Pero esta transformación no es inmediata. Es un viaje que requiere tiempo, paciencia y perseverancia. La salud emocional es un proceso, una entrega continua a la obra refinadora de Dios en nuestras vidas. Mientras navegamos por los altibajos de la vida, podemos tropezarnos o flaquear, pero Dios, en su gracia, siempre está listo para levantarnos, restaurarnos y continuar su obra en nosotros. Así como un árbol no da frutos de la noche a la mañana, el proceso de salud emocional también requiere temporadas de crecimiento, poda y espera. Sin embargo, en el misterio de este proceso hay belleza. El fruto del Espíritu no surge de nuestras propias fuerzas, sino del cultivo de un corazón que permanece abierto a la influencia de Dios. Es como si, cada día que pasa, el jardinero de nuestras almas estuviera trabajando, nutriendo tiernamente nuestros corazones, podando las ramas muertas y permitiendo que las aguas vivas de su amor nos nutran. A medida que permitimos que Dios haga su obra en nosotros, comenzamos a ver el fruto madurar en nuestras vidas, de manera lenta, constante y segura. En este viaje, no estamos solos. Dios camina con nosotros en cada paso del camino, ofreciendo su guía, su sabiduría y su fuerza. Y a medida que damos fruto, nos sintonizamos más con el Espíritu Santo, quien continúa moldeándonos a la imagen de Cristo. Es a través de este proceso que encontramos no solo la salud emocional sino también el profundo gozo de convertirnos en quien Dios nos creó para ser. En este desarrollo divino, nos damos cuenta de que la salud emocional no se trata simplemente de bienestar personal, se trata de convertirse en un recipiente del amor de Dios para un mundo necesitado. Al permitir que Dios obre en nuestros corazones, Él nos capacita para convertirnos en expresiones vivas de su gracia y misericordia, haciendo brillar su luz en la oscuridad y señalando a otros la esperanza que se encuentra en Él. El fruto de la salud emocional no es solo para nuestro beneficio, es para el beneficio de quienes nos rodean, a medida que nos convertimos en un testimonio vivo del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, la salud emocional, en su plenitud, es un viaje sagrado, uno que nos lleva a una relación más profunda con Dios, una comprensión más plena de su amor y una vida que da frutos para su gloria. A través de la transformación de nuestros corazones y mentes, nos convertimos en los vasos a través de los cuales su amor, alegría y paz fluyen hacia el mundo. Y al hacerlo, nos convertimos en parte de una historia más amplia, una historia que está siendo escrita por Dios mismo, una historia de redención, restauración y cumplimiento de sus propósitos eternos. La salud emocional es un viaje, un proceso continuo de entrega de nuestro corazón y nuestra mente a Dios. La visión de Zacarías, las historias de figuras bíblicas como José y David, y las enseñanzas de Jesús apuntan a la misma verdad. La salud emocional tiene sus raíces en nuestra relación con Dios. Al guardar nuestro corazón, perdonar a los demás y confiar en su soberanía, reflejamos su carácter y experimentamos la paz que solo Él puede proporcionar.
Esforcémonos por vivir como creyentes emocionalmente sanos, dando testimonio de su amor y transformando el mundo que nos rodea. ¿Darás hoy el primer paso hacia la salud emocional? El viaje comienza con una sola oración, un solo acto de entrega y la creencia inquebrantable de que la gracia de Dios es suficiente para cada desafío que enfrentamos.